Qué rico tener la comunión de todos los que estamos en esta mañana aquí para recibir la bendición, para recibir la palabra de Dios. Esa es la idea, ¿cierto? Venimos para recibir la palabra de Dios. Venimos también para ofrecer al Señor. Traemos alabanza, ¿no? Traemos nuestras vidas para que Él las bendiga, así como los niños que traían para que Él los tocara. A nosotros también venimos para que Él nos toque, ¿verdad? Para que Él nos bendiga, para que Él nos llene, porque sí que necesitamos de su gracia, de su misericordia, de sus bendiciones. Sí que lo necesitamos. Perdonen, yo arreglo esto bien. Bien, hermanos, quiero que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Y vamos a leer unos versículos. Los versículos 12 hasta el 17. Recordemos y nunca olvidemos qué es lo que vamos a leer. Lo que vamos a leer es lo que salió de la boca de Dios, y de eso vivirá el hombre. Eso es tu vida, no lo olvidemos nunca. Eso es tu vida. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Esta es la sabiduría suprema, sabiduría que hace sabio al sencillo, para dar sagacidad a los simples, sabiduría a los jóvenes. Oirá el sabio y aumentará el saber. ¿Les gustan esas cosas? ¿Nos gustan? Yo creo que sí. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir. Nos causa a veces problemas entender esas palabras, ¿no? Redarguir. Bueno, asocien esto, tómenlo ahora de esta manera. Los argumentos y los redarguir, reargumentar. Para redarguir, para corregir. ¿Necesitamos ser corregidos? Y para instruir en justicia. Sí, necesitamos ser corregidos, porque hemos hablado de que de forma natural tenemos muchos vicios. Los peores vicios no son los vicios del licor o del cigarrillo, ni siquiera el vicio de las drogas. Esos no son los peores vicios. Los peores vicios que pueden atrapar nuestra persona, nuestra personalidad, nuestra mente, son los vicios mentales, los vicios espirituales. Y necesitamos ser corregidos de esas cosas. Ahora vamos a leer la palabra de Dios. El infinitamente sabio Dios consideró en su infinita sabiduría que esto que vamos a leer ha de ser vida para nosotros. ¿Pueden ustedes imaginar, hermanos, cuando el Señor Jesucristo se sentaba y abría la boca y comenzaba a hablar, cómo la gente se quedaba con la boca abierta, sentada escuchando, atrapada por lo que el Señor estaba diciendo en el poder del Espíritu Santo? Quiera Dios enseñarnos en esta mañana también algo o mucho de su santa palabra.
Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, ¿qué quiero resaltar en esta mañana? Quiero que veamos algunas de las lecciones del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué lecciones podemos ir aprendiendo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que no acabaríamos. Es cuestión de nunca acabar todo lo que Dios podría enseñarnos. Por eso es tan importante que cuando usted vaya a abrir la Biblia, lo primero que debe hacer es postrarse ante Él y decirle: Señor, te lo ruego, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Señor, soy consciente de que mis pecados ensombrecen mi vista, la acortan, la entorpecen mis emociones, de tal forma que no oigo lo que debería oír, ni veo lo que debería ver. Señor, te pido que abras mis ojos para que yo pueda ver. Señor, tú sabes que yo soy incrédulo por naturaleza. Tú lo sabes. ¿Estoy diciendo algo que les pasa a ustedes o no? Espero que ustedes lo puedan confesar humillados ante el Señor. Le puedan decir con todo el corazón: Señor, necesito que abras mi mente para comprender las grandezas de tu ley. En Oseas capítulo 8 versículo 12, el Señor le habla a Israel y le dice así: le escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas como cosa extraña. ¿Cuántas veces hemos leído la palabra de Dios y es como si leyéramos cualquier cosa? Hermanos, este libro resplandece. Escúchenme esto. La palabra que salió de la boca de Dios es la misma que tenemos aquí escrita. La palabra que salió de la boca de Dios es la misma con la que Él al principio, cuando no existía universo, no existía nada, Él dijo: hágase, y se hizo. Hágase la luz, y fue la luz. Él dijo: produzca la tierra hierba verde, plantas, árboles que den fruto, semillas, y la tierra obedeció. Luego le dijo al mar que produjera animales, peces y aves que volaran, y el mar obedeció. El mar produjo esas cosas por mandato de la palabra de Dios. Así que, hermanos, esto que estamos leyendo aquí es todopoderoso. La palabra de Dios es tan todopoderosa como Dios mismo. Por eso al Señor Jesucristo le es llamado el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Así que, hermanos, vamos a mirar en primer lugar el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hermanos, quiero que nos preguntemos:
Suponga usted que usted está leyendo la Biblia en la mañana, tal vez en la noche usted está leyendo y lee ese versículo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Qué significa eso para usted? ¿Cómo es eso, hermanos? ¿Ustedes pueden entender eso? ¿Pueden hallarle sentido a eso? ¿Cómo es que cuando Jesús oye que Juan está preso, entonces lo deja solo? Se aleja de Juan y se va a Galilea. Jerusalén está al sur y Galilea está como a unos 90 kilómetros al norte en Israel. Así que cuando Jesús escucha que Juan está preso, lo deja solo y se va a Galilea. ¿Ustedes cómo se sentirían? ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era primo, pero fue el enviado que Dios envió para preparar el camino del Señor. ¿No les parece que Jesús tal vez debía estar más cerca de él ahora que han hecho preso a Juan el Bautista? ¿Cómo es eso, hermanos? Así, hermanos, que lo primero que a lo que quiero llamarles la atención es a este aspecto: los designios incomprensibles de Dios. Dios muchas veces trata con nosotros de forma que a nosotros no nos parece lógica y a veces nos sentimos aplastados, atribulados. Tal vez los más cercanos no nos han correspondido, tal vez los amigos, tal vez los más allegados, tal vez nos hemos sentido abandonados. Y posiblemente Juan también se sintió abandonado y no entendió Juan esto. Vemos más adelante en el capítulo 11 de Mateo, y yo voy a preferir la narración de Lucas, que es el mismo hecho, que Juan envía a preguntarle al Señor Jesucristo si realmente es Él el que estaban esperando. Esto es increíble. Juan había visto a Jesús y Dios le había dicho quién era el Hijo de Dios, sobre quien veas descender al Espíritu. Ese es. Y él lo vio y dio testimonio de él diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al otro día volvió y él estaba con dos de sus discípulos, con Andrés y Simón, el hermano, el que Jesús le apodó Pedro. Jesús ponía apodos, ¿no? A veces nos sentimos mal porque nos ponen apodos. No nos sintamos mal tampoco. Hay muchos apodos bonitos y Jesús le puso apodo a los discípulos. Le llamó Pedro, que significaba piedra. Bien, y entonces Juan estaba con dos de sus discípulos y entonces le dijo Juan a sus dos discípulos, les dijo: ese es el Cordero de Dios. Él es. Ustedes se pueden imaginar la emoción con la que Juan decía esto. Y Juan lo bautizó. Después Jesús se fue a Galilea, y aquí estamos leyendo cuándo se fue. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Hermanos, y entonces Juan estaba sufriendo el dolor de la prisión, el frío, la soledad de la prisión. Y Jesús se fue para Galilea. Y no sabemos cuánto tiempo pasó. La cuestión es que en el capítulo 11 de Mateo, Juan le envía, los discípulos de Juan le cuentan todo lo que Jesús está haciendo en Galilea.
todo lo que está pasando. Y entonces Juan envía a esos dos discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que esperábamos o debemos esperar a otro? Hermanos, ¿qué está pasando con Juan? Juan está tambaleando. La fe de Juan está tambaleando en este momento, tal vez como la suya, tal vez como la mía. Muchas veces, hermanos, muchas veces he sentido pensar: ¿será que sí? ¿Será que la fe cristiana sí tiene sentido? ¿Será que sí tiene sentido que vayamos a la iglesia? ¿Será que sí tiene sentido que oremos? ¿Será que sí? Y las dudas nos acorralan y nos afectan y nos aplastan. O tal vez hemos sido derribados por situaciones duras de la vida. Pero ¿saben qué, hermanos? Todavía estamos con vida. Esa es la gran noticia. Aquí estoy, aquí estás tú. ¿No es así? ¿Cuántos años le ha concedido ya el Señor? No sé, ¿20 años? ¿30? ¿40? ¿60? ¿80? Bueno, los que sean. El Señor nos ha concedido todos esos años. Volvamos a la historia de Juan. Entonces Juan le manda a preguntar a Jesús si es el que estábamos esperando o debemos esperar a otro. ¿Y ustedes recuerdan la respuesta de Jesús? Entonces Jesús en ese momento hizo milagros, muchos milagros, sanó ciegos, levantó cojos y les dijo a los discípulos, a los mensajeros de Juan: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Y les citó las palabras: los muertos son resucitados, los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Y los mensajeros fueron y le llevaron el mensaje. Y les dijo una cosa más: y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Eso fue una reprensión para Juan. Y Juan lo entendió. Juan estaba encarcelado, pero él entendió la reprensión del Señor Jesucristo. Lo reprendió por su falta de fe, por su flaqueza. Hermanos, que el Señor nos reprenda amorosamente cuando desconfiamos de Él, porque eso es tu vida. Hermana, joven, que el Señor nos reprenda tiernamente, amorosamente. Bien, continuemos. Sin embargo, hermanos, Dios tiene control de todo. Dios, a diferencia de nosotros pensamos que, bueno, Dios tal vez nos abandonó, que Dios nos ha dejado solos, que quién sabe qué pasará. Pero Dios, a diferencia de nosotros, ve todo. Nosotros vemos solo una parte, pero Dios lo ve todo, según su sabiduría, que es infinita, según su bondad. Y tampoco olvidemos que Él es el único bueno y además todopoderoso. Así que Él, como infinitamente sabio, amoroso, todopoderoso, no permitirá que a sus amados y elegidos desde antes de la fundación del mundo, sus redimidos, comprados nada menos que al precio de la vida de su único Hijo. Hermanos, está escrito que Él guarda a sus hijos como a la niña de sus ojos, y por el poder de Él seremos guardados y no nos pasará nada que Él no quiera. Además, hermanos, Él no solo creó el universo, sino que también lo sustenta.
lo cuida, lo gobierna de tal forma que ni siquiera un cabello de nuestra cabeza caerá sin su mano. ¿Creen que estoy exagerando? Pues miremos a Mateo capítulo 10, versículos 28 al 30 y leamos esos versículos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Dios se ocupa de nuestros cabellos? Sí, señores. Dios tiene todo en sus manos. No hay absolutamente nada que se pueda escapar de su gobierno, de su mano, de su proyecto, de su empresa. No hay nada que pueda escapar a su santo y sabio gobierno. Hermanos, entonces, de esa forma, estamos seguros, ¿no es verdad? Quiero llamar la atención a un testimonio que nos puede ayudar a reforzar esto. No hay nada que nos pueda causar daño o que nos pueda alejar de la mano de Dios. Y es esto: un discípulo del apóstol Juan nació por allá en el año 69 de nuestra era y fue reconocido como obispo o pastor, que es lo mismo, de una ciudad llamada Esmirna, una de las 7 iglesias a las cuales el Señor, ya en gloria celestial, le dijo a Juan que le escribiera una carta. Estoy hablando de un obispo llamado Policarpo. Y voy a contarles brevemente la historia de este pastor, de este obispo, de esta iglesia, a la cual el Señor glorificado le dijo: escríbele una carta. ¿Quieren ustedes, hermanos, leer esa carta? ¿Quieren saber qué dice esa carta? ¿La han leído ustedes esa carta? ¿No? Vamos a leerla. Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Ahí está la carta. Y el versículo 8 dice: y escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el mensajero, el pastor de la iglesia, que posiblemente para este momento ya era este pastor llamado Policarpo, año 95 más o menos después de Cristo. Policarpo debía tener alrededor de 25 o 26 años para este tiempo. Posiblemente había nacido en una familia cristiana. Y aquí está la carta que el Señor le dice a Juan, su discípulo, que le escriba al pastor de la iglesia en Esmirna. Leámosla. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Vamos a continuar leyendo el resto de la carta. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y bien, es posible que Policarpo fue obispo, es decir, pastor de esta iglesia de Esmirna hasta su muerte en el año 155, a la edad de 86 años, cuando estuvo dispuesto a que lo echaran a los leones o lo quemaran, pero no maldecir a Cristo. Cuenta la historia o la tradición que trataron de esconderlo, pero dos muchachos que sabían dónde estaba fueron capturados y fueron torturados, y bajo esta tortura ellos confesaron dónde estaba escondido. Lo habían escondido algunos de los hermanos. Cuando llegaban los que iban a capturarlo, unos amigos le aconsejaron que escapara por una salida de atrás de la casa, pero él no quiso huir y dijo que se haga la voluntad del Señor. Así que él mismo salió a recibir a los alguaciles, a los captores, y amablemente los invitó a seguir hasta dentro de la casa. Les dijo a sus captores que no necesitaban usar la fuerza con él, que él iba a ir voluntariamente. Solo les pidió que le permitiesen una hora para orar, y mientras tanto le pidió a los dueños de casa que les prepararan comida a sus captores para que comieran tranquilamente. Así les dijo. Así que ellos le concedieron su deseo y ellos comieron mientras él estaba orando. Cuando se fueron hacia la ciudad donde iban a ejecutarle, en Esmirna, lo montaron en un asno. Pero luego, más adelante, habían venido unos jefes, a recibir los alguaciles y a recibirlo a él también ya como capturado. Lo hicieron subir al coche, alado por caballos. Y entonces el jefe que iba ahí le aconsejó y le dijo: mire, usted ya es un anciano de 86 años. Mire, niegue a Cristo, es todo lo que tiene que hacer. Mire, es muy sencillo. Simplemente diga que César es el Señor y ofrézcale incienso. Solo eso. Es solo eso lo que nos pide el mundo, ¿verdad? A veces son cosas sencillas lo que nos pide el mundo. No, eso no es ningún problema. Hágalo, usted después vuelve. Y él dijo: no estoy dispuesto a hacerlo. No lo haré. Entonces lo tiraron del carro y una pierna se le fracturó. Y él se levantó así, otra vez, y entonces lo acabaron de llevar. Ya en el anfiteatro, un día domingo, cuando lo iban a ejecutar, entonces el gobernador, un tal Estatio Quadratus, lo instó ante la multitud a que negara a Cristo. Pero él contestó: tengo 86 años de vida y en todos estos años jamás Cristo me ha hecho daño. Al contrario, Él me amó, murió por mí, me redimió, pagó todas mis culpas. ¿Cómo habría yo de negarle? Viendo el gobernador que no tenía miedo, lo amenazó con lanzarlo a los leones. Entonces contestó: que vengan las fieras, porque no negaré mi fe. No está bien convertirse del bien al mal por persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtiesen del mal al bien. Viendo el gobernador que no le tenía miedo a los leones ni al fuego, entonces dijo: pues entonces será quemado vivo. A lo cual contestó: el fuego suyo arderá y me atormentará quizás por una hora, pero el fuego de la ira de Dios arderá por la eternidad. No estoy dispuesto a negar a mi Salvador. Entonces lo amarraron a una estaca y le prendieron fuego. Él entonces comenzó a orar, dando gracias a Dios por haberlo amado y haberlo redimido y por haberlo hecho participante de sus mismos sufrimientos, como Pablo lo confesó. Hermanos,
Esto es, a esto hemos sido llamados. Esto es la vida. La vida nuestra es la palabra de Dios. Y hemos sido llamados para el paraíso, para vivir verdaderamente la vida. El Señor nos conceda oírle y seguirle. ¿Qué es lo peor que pueden hacernos? Quitarnos la vida. Y si nos tocara el fuego, bueno, quizás nos atormente por una hora, quizás. Pero el fuego de la ira de Dios, por la eternidad. Jóvenes, sean sabios, sigan la palabra de Dios. Hombres, mujeres, oigan la sabiduría. Fortalezcanse en la sabiduría de Dios. Que el Señor nos bendiga.